Evangelio de hoy, viernes 29 de abril de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaban los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es la gran repartición de panes y peces, en donde el Señor no solamente duplicó ni triplicó, sino que multiplicó los panes para alimentar a 5,000 personas. Y en este evangelio podemos resaltar muchas partes. La primera parte, la más principal, está claro que es la repartición de los panes. Sin embargo, antes de eso, notamos la duda de los discípulos de Jesús ante cómo van a alimentar a todo ese montón de gente. Y vemos que Jesús le pregunta a Felipe: ¿cómo vamos a hacer para alimentar a todo este gentío? Y el evangelio resalta que Jesús hizo esto para probar la fe de Felipe, puesto que Jesús ya sabía claramente lo que él iba a hacer. Sin embargo, Felipe, claramente viendo las condiciones en las que se hallaba, dijo con pensamiento humano que no era posible alimentar a todo ese montón de gente. Y podemos sacar una conclusión de esta parte del evangelio, y es que el Señor puede poner a prueba nuestra fe para verificar que nosotros verdaderamente lo sigamos a Él por amor y no simplemente por obligación, no simplemente porque creamos en una religión, no simplemente porque tengamos miedo al infierno. Y aunque el Señor ya sabe lo que hay en nuestro corazón, quiere que al preguntárnoslo a nosotros mismos, nos demos cuenta nosotros de si de verdad estamos amando a Jesús. Pues el Señor puede probarnos, pero al fin y al cabo, Él sabe lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Así que el Señor muchas veces nos prueba, no para confirmarse al mismo que nosotros verdaderamente lo amamos, sino para que nosotros tengamos la oportunidad de preguntarnos a nosotros mismos si de verdad lo amamos. Y ese tipo de pruebas son las que verdaderamente fortalecen el alma, porque después de esas está la gracia, el amor, la satisfacción, la tranquilidad, la paz. Todo lo que da el Señor puede llegar con más fuerza en nuestra alma después de superar esas pruebas, pues le confirmamos a Dios y nos confirmamos a nosotros mismos que de verdad amamos a Dios sobre todas las cosas. Y la verdad es que suena muy bonito de palabra, y hasta es fácil decirlo y enseñarlo al otro, pero la verdad es que estos momentos de tentación, estos momentos de prueba, son difíciles para cualquier humano. Pues al ser terrenales, normalmente llegamos a tener apegos hacia cosas terrenales y llegamos a poner a esas cosas terrenales antes que a Dios sin siquiera darnos cuenta. Podemos decir muchas veces que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, pero es en esos momentos de prueba donde verdaderamente demostramos a Jesús
que lo amamos y que lo seguimos a pesar de que el mundo diga lo contrario. Y como dije, no es fácil, por lo que hay que estar cada día puliendo cada vez más nuestra alma, pues todos los días vendrán pruebas cada vez más y más y más difíciles. Pero no veamos esas pruebas como una tortura, sino que veámosla como una oportunidad, no solo para mostrarle a Jesús que de verdad lo amamos, sino para fortalecer nuestra alma. Y lo digo en el sentido de ser más humildes, de ser más amorosos, de ser más misericordiosos. Y puede que en muchas de estas pruebas lleguen a ser las tentaciones tan grandes que debamos hacer una mortificación más grande, porque la mortificación del cuerpo ahuyenta el pecado. Ahora esto no significa que a cualquier tentación inmediatamente nos golpeemos, nos lastimemos y lleguemos a causarnos dolor hacia nosotros mismos. Pues cuando hablo de mortificación del cuerpo por medio de la supresión de deseos que tengamos continuamente, ya sea el deseo de comer algo, el deseo de jugar un videojuego, el deseo de hacer algo que sabemos que nos entretiene y nos encanta. Esas mortificaciones donde suprimimos esos momentos son aquellas que de verdad ayudan a que el alma se fortalezca. Amén.